Llega a ustedes a través de Horizonte, Entre Tanto y Nada, un programa para evangelizar y tocar los tópicos e inquietudes de la vida cristiana. Hola, hola pueblo de Dios, queridos hermanos y amigos, les habla Pamela de la Rosa y pues me siento muy bendecida de estar con ustedes una vez más en este su programa Entre Tanto y Nada. Hola Pamela, hola Darwin, ¿cómo están? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Ajetreada? Bueno, muy productiva, pero muy bien, de verdad. Dentro de los planes de Dios, el trabajo. Mucho trabajo. Creo que si hay trabajo no nos podemos quejar. Que lo importante es que estamos siendo productivos, pero sobre todo productivos en la viña del Señor. Amén. Amén. Así que hoy vamos a tener un espacio, un momento muy especial con un invitado que nos va a hablar y vamos a conversar abiertamente con él sobre un tema muy chulo, muy bacano que ellos van... Una continuidad, ¿eh? Esto viene siendo... Una continuidad. Exacto. Para que el pueblo de Dios aprenda un poquito más, porque, ¿qué te digo? O sea, nunca es demasiado uno poder aprender algo nuevo, y más de la iglesia. El saber no pesa. Exactamente. Y mientras más uno sabe, mejor. Mucho mejor. Así es. Esta semana tendremos o continuaremos con el tema La vida desde el altar, pero vista desde los ojos de un diácono. La semana pasada tuvimos a un ministro con el cual nos entretuvimos, conversamos, vimos sus vivencias y entendimos lo que hace un ministro dentro de la iglesia. Ahora esta semana vamos a ver qué hace un diácono. Cuéntame, Félix, ¿qué tú crees que hace un diácono? Servir. Para mí un diácono es sinónimo de servicio. Entonces, si esa es una percepción positiva y correcta, nuestro invitado de hoy es el más idóneo, la persona perfecta para decirme, no, tú te has equivocado, no, yo no hago esto, yo hago esto y esto y esto. Pone la cosa clara. Vamos a poner la cosa clara, porque muchas veces nosotros tenemos percepciones, tenemos ideas, muchas veces erróneas, y este espacio es específicamente para que todas esas ideas se vayan y te quedes con la correcta. Entre tanto y nada, recuerden que no podemos dejar de esperar al invitado, pero también debemos pasar a una parte muy importante. En estos momentos le invitamos a que todos cierren sus ojos y vamos a ponernos en actitud de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos abandonamos a tus brazos, a tus manos, para que seas tú, Señor, en este día, quien abra nuestras mentes, quien nos dé, Señor, de tu gracia para poder entender y edificar nuestras vidas en tu palabra. Permite, Señor, que el invitado de este día sea de gran bendición para nosotros y que también nosotros podamos bendecirlo a él y a toda su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos habla día a día de distintas maneras. Hoy, nuestro invitado le presta su voz para que el Señor nos hable a través de su encuentro. Mi encuentro con el Señor hace un tiempo. Yo siempre he sido católico, igual que mis padres, aunque mis padres no eran activos, pero sí mi mamá me obligaba prácticamente a ir a misa los domingos. Cuando vengo aquí a la ciudad de La Romana, el padre Cristóbal, que era el párroco en esa época, me invita a mí a participar en lo que es la escuela de diáconos permanentes. Yo le decía que porque yo no era aquí de La Romana y hay muchos fieles en la parroquia, que porque no. Me dijo que eso no lo decidía él, que él simplemente me llamó a mí, me invitó a mí, que si yo estaba de acuerdo en hacerlo, y a lo que yo le obtemperé y le dije que sí, que no tenía ningún problema. Ya yo era ministro en la parroquia. Entonces vamos a completar el ciclo, vamos a estudiar, son 3 años de estudios, y después de eso mi particular presentación con el Señor o mi vida particular con el Señor sucede ya en 4 ocasiones.
Y hay una a la que yo le doy la mayor importancia. Una cirugía de columna en el 2007. En el 2007, dos cateterismos en las arterias coronarias. En el 2013 una cirugía en la columna, en la que me vi en mala situación. Y la otra, a raíz de la muerte de mi papá. Mi mamá decía de todo. No creo en Dios, que por qué se fue tu papá primero, que tiene que llevarme a mí, que se va a envenenar, que sé yo cuándo. Y mi mamá era diabética, hubo que amputarle una pierna y la cosa se fue lejos. Y yo le pedí a Dios que me diera la oportunidad de poderla catequizar y que ella pudiera reconciliarse con él. Y me dio esa oportunidad. A mi mamá me fajé con ella a catequizarla. Decía que no se confesaba con un sacerdote porque un sacerdote era un hombre. Entonces tuve que empeñarme un poco con ella para sacarle esas ideas que tenía de la cabeza. Porque con todo y todo, Dios es Dios, pero también fue hombre y vivió entre nosotros. Entonces comencé con ella de a poquito. Mamá era terca, me parezco mucho a ella en ese sentido, y pude lograr mi objetivo, hacerla reconciliar con Dios, hacerla confesar con un hombre, como ella llamaba, con un sacerdote. Y mi mamá, después de eso que murió en paz. Esa es uno de los más importantes encuentros que yo he tenido con el Señor, porque me dio esa oportunidad de poder reconciliar a mi mamá con Él a través de la catequesis, que ya yo tenía otra experiencia de lo que era la iglesia. Y el segundo caso también, cuando me operaron de la columna, el seguro médico me cubrió la primera parte en su totalidad. No, la columna no. En los cateterismos, la primera me la cubrió el seguro en su totalidad, pero la segunda, que había que hacérmela en los 15 días siguientes, ya yo no tenía un centavo para eso. Nos ponemos mi mujer y yo a hablar con el seguro, me dan de alta, me voy a la casa de un primo, mi esposa sale para la oficina del seguro y allí, hablando con la gerente, le dice que ella lo que quiere es saber con qué puede ella contar para la segunda cirugía del procedimiento de cateterismo, porque eso se iba a hacer con la gracia de Dios. Ella decía que no teníamos más porque ya el primer procedimiento se había agotado todo. Mi mujer insiste, sigue hablando, pero no se da cuenta que detrás, en una oficina contigua, estaba el administrador del seguro. Y cuando ella se va, la muchacha le dice: ven en la tarde para darte la respuesta a tu solicitud. Y entonces el gerente, el administrador, habló con la gerente y le dijo: esa muchacha es una muchacha que tiene fe, dale el 100% del segundo procedimiento. Mi esposa va a la casa, vuelve en la tarde yo le digo: deja eso, ya no fuña más con eso, porque ya agotamos todo lo que teníamos, no tenemos más nada. En el trajín sale mi hermano, que tiene un vehículo, el que me sigue a mí, y me dice: mira la llave de mi vehículo, véndelo para que proceda con el procedimiento. Y digo: no, espérate, porque yo no voy a ser tan egoísta así. Tú tienes uno, pero yo tengo el mío, entonces vamos a vender el mío, no te quedes a pie tú, casi tú me auxilias. Y cuando mi mujer va en la tarde a buscar la respuesta del seguro, se lleva la sorpresa de que fue aprobado el procedimiento en su totalidad, 100%. Ella no encontró qué decir, simplemente tomó la comunicación por escrito, se sentó y comenzó a llorar. A lo que la asistente le dice que qué le pasa, que porque se pone en esa situación. Y finalmente salió sin decirle nada. Volvió al otro día a darle las gracias a la gente. Entonces la gerente le dijo: lo que pasa es que cuando tú te fuiste, el administrador estaba detrás de mí en una oficina que hay contigua, oyó tu explicación y la fe que tú mantienes, y se te concedió.
Y esa es una gracia. Yo entiendo que esos dos actos fueron lo que marcó mi vida dentro de la iglesia. Y sigue haciéndolo, porque recientemente acabo de salir de 13 días de interno en Santo Domingo, en el Centro Médico UCE, por el coronavirus. Y todavía estoy infectado de esa cosa. Y no fui al UCI porque Dios no lo permitió. Hice un proceso de falta de aire pulmonar, que fue necesario la aplicación de oxígeno. Tuve varios días con oxígeno hasta que el médico cambió el procedimiento, el medicamento que me estaban aplicando. Con el nuevo medicamento, entonces no fue necesario bajar a UCI, que en realidad me da miedo porque mi mamá antes de morir estuvo en UCI y no salió de UCI, la sacaron. Hasta ahora ese es el testimonio que yo tengo para presentar. Les habla el diácono César Alcántara. Diácono, escuchar un testimonio de una persona de fe siempre es algo que estremece, ¿no? Y en el caso suyo, me llamó muchísimo la atención que no había un tipo de referencia en la infancia. Es decir, sí lo llevaban a misa, sí eran unas personas creyentes, sin embargo, no eran, según lo que comentó, personas que estaban fuertemente ligadas a la iglesia. No era practicante. No eran practicantes. Entonces, y sobre todo la parte más importante, que usted catequizó a su madre después del proceso de muerte de su padre. ¿Cómo fue ese proceso para usted? El tener que catequizar a una persona que por experiencia tiene mucho más que usted, pero quizás en términos religiosos el que sabía más pues era usted. Fíjate, a raíz de que yo vengo aquí a La Romana, en el año 93, recibimos mi esposo y yo una invitación. Ella primero, pues yo era renuente a entrar. Ella primero a recibir catequesis neocatecumenales. Okay. Y cuando yo entro ahí, entonces que comienzo a estudiar la Biblia como se estudia la Biblia, no leerla como yo hacía en mi niñez, como un libro cualquiera, página por página. Voy a comerme ese libro entero. Y no es así. Eso es un proceso. Y en ese aprendizaje fui conociendo lo que es la fe. ¿Por qué creemos en Dios? ¿Para qué vino Dios al mundo? Vino por ti y por mí, para nuestra salvación. Entonces, con esas experiencias ya adquiridas por el tiempo que tenía en la comunidad neocatecumenal, me fue más sencillo poder catequizar a mi mamá. Así también, don César, me llama mucho la atención su testimonio y de hecho le doy gracias a Dios porque usted está presente entre nosotros, dándonos ese testimonio de amor y de fortaleza. Me preguntaba si en algún momento, a pesar de esos momentos de debilidad y también de tentaciones que también en la vida se nos presentan, me llamó mucho la atención esa paz, esa fortaleza y esa fuerza que usted tenía en medio de todas esas debilidades, de que pasó por momentos de operaciones, pasó por momentos también de muertes familiares, y todo esto humanamente nos hace a veces como que renegar de Dios. Entonces yo quisiera preguntarle, don César, ¿usted tuvo ese momento en que usted quiso culpar a Dios por ese momento tan difícil que estaba viviendo? Fíjate, Pamela, yo no he tenido, en lo que conozco de la fe, en esta vida que llevo ya dentro de la iglesia, y especialmente ya como diácono, el renegar de Dios. Porque Dios es el creador del universo, el creador de la vida, la tuya, la mía. Es el que nos da el diario vivir, que nos permite levantar con vida y con salud para hacer las cosas que le agradan y las que no le agradan a Él. Porque
jugamos con las dos vertientes. Pero renegar de Dios no. Sí, uno tiene sus dificultades, uno se cae, uno piensa, sobre todo el estar últimamente en este centro médico donde estaba yo en un nivel donde solamente estaban los contagiados con el virus, pero en la planta de abajo estaba el centro, el UCI, cuidados intensivos, y yo nada más pensaba, si me bajan ahí, me lleva a la memoria a lo que pasó mi mamá casi una semana en cuidados intensivos y hubo que sacarla, no salió, y mi temor era entrar ahí, como mismo le pasó a mi familia. Y no solamente eso, que estando mi esposa conmigo cuidándome, también se contagió y hubo que internarla junto conmigo, los dos. Entonces eso creó una especie de inquietud entre los hijos que hubo que hasta llamar al sacerdote, al catequista, para que hablara especialmente con mi hijo Alex, porque él nada más decía que cómo iba a hacer eso, que él no iba a aguantar, que no iba a soportar, pero nosotros nunca desmayamos. Nosotros, Ibelka y yo, todas las mañanas hacíamos nuestros laudes como la costumbre, que sobre todo particularmente a yo como diácono debo hacer laudes diariamente. Pues entonces en esta oportunidad lo estaba haciendo primero en la parroquia, como lo hacíamos diario, pero ahora con esta pandemia, con este virus, nos juntamos de nuevo a hacerlo diariamente y hemos continuado con esa misma línea de rezar no solamente por nosotros dos, sino rezar también por aquellos que están en grave, aquellos que están en un segundo espacio, y sobre todo los médicos, enfermeras, personal de apoyo, de limpieza, porque viven entrando y saliendo de una habitación y tocando todo lo que uno toca, y las enfermeras poniéndole la mano, cómo se siente. O sea, es un medio de contagio y hay que orar por esa gente. Todavía esto no ha terminado, pero de renegar de Dios no lo he hecho todavía. Exactamente, eso podríamos traducirlo en que se volvió como un compromiso para usted, para orar más por la comunidad también. Ciertamente que sí. Antes de yo contagiarme con el virus, nosotros estábamos preparando cápsulas ilustrativas, especialmente para aquellos que están desesperados, porque cuando tú estás contagiado con algo tan grave que nadie conoce, porque los médicos están inventando, entonces la gente cuando lo llevan a UCI, no piensan en Dios, piensan en que se van a morir, y es lo que no debemos perder. La esperanza hay que mantenerla en Dios. Hay una palabra que usa mi mujer mucho, y la usó también en estos días estando interna, porque una enfermera se le ocurrió decirle: usted se está contagiando, no, usted se está empeorando, ore. Entonces, como una enfermera le dice a un paciente que se está poniendo peor, que se ponga a orar, eso lleva a uno a la desesperación. ¿Y qué hizo mi mujer? Yo durmiendo, se va al baño, se hinca y le dice a Dios: tú oíste la palabra de ella, ahora yo creo en tu palabra, tú eres que nos vas a levantar a nosotros dos de aquí. Entonces eso le levanta el ánimo a cualquiera. Después fue que ella me hizo el comentario, digo, si yo oigo a esa enfermera diciéndote eso, yo le contesto de otra manera. Pero no, nosotros oramos no solamente por los enfermos, oramos sobre todo por los médicos y enfermeras, que son los que están en la línea, como dicen los periodistas, en la línea de fuego, en el frente, y hay que orar por ellos. Yo supe de que el médico director de UCI, en el mismo centro donde yo estaba, se contagió porque no quiso salir de ese sitio, y el médico que me atendió le decía: vete, coge vacaciones y vete. Pues todavía está mal, muy mal. Entonces hay que orar por esa gente que lo dan todo por nada, porque nosotros no somos agradecidos. Salimos de ahí incluso estando internos somos malcriados, somos pesados. Nuestra naturaleza es esta, y no consideramos el esfuerzo que hacen esa gente, que dejan su familia también, quizás sus hijos menores, para ir a atender o cumplir con su trabajo, con su labor de ser médico. Nosotros no consideramos nada, pero renegar de Dios, no. Yo creo que en la parte de renegar de Dios, ahí escuché el otro día un término bastante interesante de las personas que no son agnósticos ni que son ateos, sí,
y escuché un término muy interesante que se llama ignóstico, que no existe, pero lo crearon ellos para decir que ignoran la existencia. Yo estoy totalmente seguro que con todo esto y con todas esas experiencias que usted ha pasado, sobre todo en el último tiempo con esto del COVID, no cabría jamás, ni en el pensamiento, ni en el más remoto pensamiento, un término de eso. En eso estamos totalmente de acuerdo. Por último, ¿cuál sería lo que usted más recuerda de esos momentos en los que usted estaba haciendo la transición por decirlo de una forma, esa transición espiritual? Es decir, cuando usted entendió que era un encuentro con el Señor. Fíjate, ese encuentro espiritual se da en esos momentos, en esos dos momentos precisos que yo hacía referencia. El enfrentarme con mi mamá, llevarla a creer en lo que ella me inculcó de niño, de que yo tenía que ir a misa los domingos, de que yo tenía que creer en Dios, pero ella lo decía de una manera no estudiada, sino porque lo oía de su antepasado. Y el verla a ella renegar de Dios, decir que se va a envenenar porque se murió su marido, mi papá, primero que ella, que por qué no ella, me llevó, sugerido por Ibelka, de que yo tenía que aprovechar el momento que me estaba presentando el Señor para catequizarla a ella y lograr que a través de la catequesis, de mi hablar, de mi forma de moverla, de llevarla, ella entendiera que estaba equivocada y que Dios hace las cosas buenas y malas para nosotros. Nosotros somos los que tenemos que discernir lo que nos conviene y lo que no. ¿Por qué renegar de Dios? Si Dios Padre nos da su único hijo y lo hace morir en la cruz por mi pecado, por tu pecado, ¿por qué yo voy a renegar de él? Ustedes tienen el tema muy bonito, la vida en el altar. ¿Y qué es la vida en el altar? Es donarse, lo que hizo Dios, y se dona en cada Eucaristía que se ofrece diariamente. En el momento preciso en que el Padre levanta la hostia y hace la oración consacratoria, ya eso no es pan ni es vino, eso es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, el momento culmen de la misa. Entonces nosotros tenemos que participar y como católicos creer que eso es cierto, porque eso se da siempre, no solamente en la primera misa que hizo hace 2020 años, sino la que se hace mañana a las 4 de la tarde y la que se hace diario. Entonces nosotros tenemos como cristianos que mantener eso, defender eso, de que Dios nos dio a su Hijo para salvar el mundo, para salvarme a mí de mi pecado. ¿Inquietudes con respecto a vivencias de la fe? Aquí respondemos tus interrogantes, lo creas o no. Lo creas o no, hoy tenemos un invitado de lujo, estamos de manteles largos, aquí en Entre Tanto y Nada, porque es el momento de recibir, como ya lo escucharon en la parte del testimonio, al reverendo diácono César Alcántara, que estará compartiendo hoy con nosotros el tema, la vida desde el altar, obviamente desde el punto de vista de un diácono. Muchas gracias, don César, y bienvenido. Don César, ya que estamos en ese ambiente de este tema tan importante, decimos que el sacramento del orden consta de 3 grados. Está el primer grado, que es el grado episcopado, el segundo, que es el presbiterado, y luego el diaconado. Entonces, en ese mismo orden, queremos preguntarle a usted, siendo diácono, ¿qué es ser un diácono? Un diácono es un servidor. Hay la creencia, o tenemos la creencia de algunos diáconos de que somos los sacerdotes. Y no es así, nosotros somos servidores, servidores en el altar, servidores en la parroquia, servidores en la parte social, especialmente como usted hizo en el inicio, con las viudas, que fue el sustento con el que fueron ordenados los diáconos, comenzando con Esteban, a raíz de que los apóstoles no tenían tiempo para dedicarse a esas misiones
Entonces fueron escogidos 7 diáconos al principio, y la misión principal era atender a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, que era la misión principal, servir al pueblo. Y te corrijo, el orden es primero diácono, después sacerdote y luego obispo. En esa parte, don César, los diáconos realmente son ordenados para el sacerdocio o sino para el servicio del obispo. Fíjate, el diácono es ordenado para el servicio de la Iglesia Católica, pero subordinado al obispo, que es su principal. Ya después que son ordenados, entonces el obispo lo distribuye en las distintas parroquias donde es necesario el servir, la presencia del diácono. Okay. Exactamente. También surge otra pregunta de uno de los jóvenes que sabía que usted venía al programa y pues tuvo esta inquietud. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un sacerdote y un diácono? Si uno se pone a verlo así, la diferencia radica especialmente en que el diácono no puede confesar ni puede consagrar. Yo he tenido la experiencia en estos 14 años de que yo le celebré la boda de 2 hijos con la presencia del padre Jorge, que estaba en la ocasión. Esa es una experiencia maravillosa, el papá casar a su hija y casar a su hijo. La diferencia está en esa. Después el diácono tiene que celebrar las exequias, los bautizos, alguna bendición que el padre no pueda ir y entonces declina en uno, manda uno, pero lo que no nos permite el derecho canónico es no confesar ni consagrar. Eso está reservado al sacerdote y al obispo. Y el otro diácono es el diácono transitorio, que es el que sí va a ser ordenado sacerdote en el tiempo prudente que el obispo lo considere. En esta parte de diácono permanente, como usted dijo anteriormente, pasan por un proceso de estudio bastante profundo para entender la doctrina. Ese proceso, don César, para ser diácono permanente, ¿es similar al proceso que tienen los sacerdotes en el momento del estudio o es un poquito menos profundo? Es menos profundo. Son apenas 3 años y se hace un fin de semana cada mes, pero son 3 años. Y ahí tú conoces la historia de la iglesia y todas esas materias que son las que te van a llevar a formarte las ideas, a aclarar tus ideas en lo concerniente a la fe y en los momentos en que tú tienes que catequizar a alguien. Sobre todo en las celebraciones particulares, como nosotros que tenemos sectores, celebrar en los sectores y llevar un mensaje que edifique a la asamblea que está presente. Y no pararse a decir cosas como si tú fueras un teólogo. No necesariamente para tú hacer una prédica no necesitas ser ingeniero ni abogado ni nada de eso. Simplemente la presencia de Dios en ti para que te use. Bien, eso. La semana pasada estuvimos como invitado a un ministro que nos habló y nos dijo algunas de las cosas importantes que debe de tener para ser ministro de la Eucaristía y estar presente. Para un diácono, ¿qué se le exige aparte de formación, su familia, el tiempo? ¿Qué se le exige para ser diácono? Primero, conducta intachable, casado o viudo, debe sostenerse económicamente él. No es que la iglesia absorbe a uno con todo y eso, sino que tú tienes que tener tu trabajo particular fuera del servicio en la iglesia, prepararte, 3 años de estudios, y lo normal de tu requisito. Yo que estoy al frente de la escuela ahora como coordinador, exigimos que sean bachiller, por lo menos bachiller,
porque han existido en el pasado diáconos que no tienen más de un octavo curso. Entonces, la instrucción se limita un poco a ese nivel. Don César, también quisiera saber si en algún momento de su actividad en la iglesia, usted ha tenido alguna persona que le ha dicho de un momento a otro, Padre César, yo quiero saber si alguien lo ha confundido con un sacerdote y cómo usted ha respondido a esa actuación. Eso es imposible evitarlo. La gente no distingue lo que es un sacerdote y lo que es un diácono. Hay mucho, como ven a uno con la vestimenta, por ejemplo, los domingos yo acostumbro usar la dalmática, que es la que uno se pone encima la que uno se pone encima del alba y la estola, que es esta que se ve aquí cruzada. A ver si la pueden ver. Yo me he ingeniado, a raíz de que compramos una camisa con la insignia del diácono o el símbolo, de ponérsela a todas mis camisas, porque en estos días que fui yo a Santo Domingo a consulta, lo primero que me dijo el médico cuando me vio que si yo era diácono, porque se fijó en el símbolo que tengo en la camisa, la cruz con la banda roja, que es la del diácono, que fue el martirio de San Esteban. Pero sí, generalmente la gente le dice a uno padre, y yo no me pongo ni le digo nada, porque le aclaro, no, yo no soy sacerdote, yo soy diácono, yo soy un grado menos que el sacerdote. Ahora soy padre, pero de familia. Tengo 6 muchachos y 19 nietos. Wow. ¿Cómo? Qué bueno. En el caso de las vestiduras, a propósito de lo que dijo Pamela, don César, tenemos en primer lugar el alba, ¿cierto? Luego, ¿qué le sigue? Lo que significa es seguridad, que tú te ciñes en la cintura. Está la estola y la dalmática. La estola colocada de lado. Es del lado izquierdo hacia el derecho. Okay. Contrario a lo que hace el presidente, que la pone al revés. En ese mismo orden, don César, ¿cuál es la importancia de esa ubicación de la estola? Que sea del lado izquierdo y que culmine en la cadera derecha. ¿Cuál es la importancia de eso? No, la de nosotros termina, sí, como tú dices, en el lado derecho. Okay. Eso no lo sé, pero esa es la forma en la que se ha usado en los 2000 años de existencia de la Iglesia Católica. Okay. Incluso la veo también en la que viene impresa en la camisa, que es de igual forma. Pero voy a anotar eso para buscar después te la hago saber a través de... Muchas gracias. Hay una pequeña cosa de que usted dice que las personas al momento de confundirlo con un sacerdote, es un poco también la vestidura. La dalmática no se diferencia tanto de la vestidura que utiliza un sacerdote el domingo. Bueno, quienes la conocemos sabemos que son un poco más pequeñas, ¿no? Pero también, si yo llego como nuevo a la parroquia y veo al sacerdote en el medio, a usted a su derecha, y al momento de consagrar veo que usted también levanta el vino, puede confundirse esa acción, y sabemos que es para ayudar, pero ¿qué es lo que lo define? ¿Qué es la diferencia? La dalmática y casulla, que es la que usa el sacerdote, es diferente. La casulla del sacerdote es una pieza abierta, no tiene mangas, y la del diácono sí tiene manga 3/4 hasta el antebrazo. Y el cuello es diferente también. El diácono no usa cuello, sino el corte redondo, y el sacerdote tiene un cuello que le cae detrás con la cruz detrás del cuello. O sea, son 2 piezas diferentes. Y además la del diácono es cerrada hasta la cadera. De ahí hacia abajo es abierta. Entonces sería, la dalmática es ceñida prácticamente, no al cuerpo, pero con la forma, me refiero. Porque como sí, la casulla es abierta, no tiene una forma específica. Exacto. En el caso, don César, el ser diácono le ha permitido entender o tener otra visión de ciertos temas que en algún momento
antes de ser diácono usted todavía no comprendía? ¿Y cuáles serían esos? Sí, es así. En la medida que tú te vas adentrando a lo que son los estudios para tu preparación, ya siendo diácono, tú lo traes a tus recuerdos, a tu ejercicio, y uno con el otro, con lo que es la vivencia actual, con lo que tú estudiaste que se dio en el pasado. Entonces tú puedes conjugar eso y formarte un discernimiento que vaya aclarando tus ideas y sobre todo a la persona que te escucha. Yo tengo una pregunta particular, Pamela, a propósito de eso. El momento de la ordenación diaconal, ¿qué tan importante fue para usted? ¿Qué sintió? ¿Cómo fueron los sentimientos encontrados en ese momento? Es un momento maravilloso, una experiencia inolvidable. Tú llegar allí a lo que es la Catedral Basílica, con tu esposa de lado, que es la que te acompaña, con tu vestidura, tú piensas muchísimas cosas. ¿Soy digno yo para ser ordenado diácono? ¿Me he ganado eso? ¿Por qué Dios lo hace conmigo? ¿Por qué no con otro? ¿Por qué tenía que ser yo? Y cuando llega el momento de la ordenación en sí, que el obispo coloca sus manos sobre tu cabeza para unirte como diácono, para ordenarte diácono, ver el cielo abierto, ver cómo Dios te ha llamado, cómo Dios te ha escogido, cómo te ha sacado del grupo y te ha colocado ahí para su servicio, para que ayudes al obispo, para que ayudes al sacerdote, donde te manden a hacer el trabajo que el Hijo de Dios vino a hacer en la tierra. Eso es maravilloso, eso es único. Y yo siempre agradezco a Dios que me haya tomado y me haya llamado al servicio inmerecido, porque soy un pecador como cualquiera. En mi parte humana todavía uno ve cosas, uno se pierde, aunque no haga nada, pero uno siempre, los ojos son atrevidos, como dice comúnmente la gente. Y uno debe cuidarse, uno debe, como dice en la parte del tema principal, la vida en el altar, Jesús dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Eso significa que tú debes dejar todo para servir en el altar. No solamente dejar familia, madre, padre, sino cuando tú estás ahí, tú tienes que ser íntegro, tienes que abandonarte, tienes que negarte al pecado, tienes que negarte a todo lo que te puede dañar frente a los ojos de Dios. Teniendo en cuenta eso, y mucho lo que lo dice, que hay que abandonar, hay que dejar atrás parte de lo que es su vida, parte con la familia, su familia principal, ¿cómo lo involucra en lo que es su vida de diácono? ¿Qué compromiso le crea a la familia y qué dificultades le ha traído? Dificultades, en mi caso particular, no ha habido, porque mis hijos son católicos, son practicantes. Ambos son de las comunidades neocatecumenales, ambos son cantores. Y mi esposa, como tal, también es catecúmena, me acompaña en algunas actividades que tenemos como diácono. Generalmente participa conmigo de las celebraciones en los sectores. Y dificultad no he tenido, al contrario, son el aliciente para uno seguir, para uno continuar trabajando. Sí, lo que tienen que hacer, por ejemplo, mi familia, es cambiar su comportamiento. Porque a través de que Darwin, familia mía, familia del diácono César Alcántara, tenga una vida desordenada por ahí, no solamente lo van a mencionar a él, sino mira el hermano del diácono. O sea, van a cambiar el enfoque de Darwin, sino para entonces llevarlo a su hermano, porque es diácono de la iglesia. O sea, uno no es que uno es santo, pero uno tiene que tratar de Bueno, pero todo
todo esto viene sobre la marcha, siempre de la mano de Dios, y usted sabe que como un ente bien fundamental en la iglesia, cualquier persona tiene tentaciones y tribulaciones, y más usted, que está cerquitita de Dios, como decimos ahí, tiene un compromiso muy grande. Entonces, yo creo que dejárselo en las manos de Dios, lo de la familia y cada una de las situaciones que tengamos en la vida. Orar. Exacto. Orar, Pamela, es lo que hay que orar, y pedirle no solamente a la familia que ore por uno, porque uno está expuesto a muchísimas cosas en el medio, como tal sacerdote, como tal obispo. ¿Cómo estás tú? Entonces uno tiene que pedir oración, como dice el Papa Francisco, oren por mí. Uno tiene que dejar muchas cosas como la que yo hacía antes. Yo antes, en Semana Santa, mi hobby era coger desde el viernes hasta el domingo para la playa, sin volver a la casa. Hacer lo que se hace en la playa, beber, yo no dejo una Semana Santa para irme a una playa. Yo no dejo de ir a una fiesta porque me gusta el baile. Pero antes yo voy a misa. Después de misa entonces me voy a bailar. Entonces son cosas que te hacen ir cambiando poco a poco tu vida. No es que tú cambias de ahora para ahorita. Es un proceso. Y como es un proceso, eso va lento. Entonces tú tienes que ir adaptándote a tu nueva vida. Ya tú no eres César Alcántara pelado. Ya tú eres diácono. La vida cambia como así usted es. dice. Así es. Y yo creo que siempre he entendido que la mejor publicidad siempre va a ser el testimonio. No lo digo como publicidad, pero siempre habrán personas que a través de un testimonio de otra persona puede ser que caigan y comiencen a participar de la actividad eucarística en muchas ocasiones. Entonces quizás con su ejemplo como diácono, con su estilo de vida, con su forma de llevar la vida diaconal, la gente dice, no, espérate, esto es serio, esto no es relajando, vamos por ahí, vamos por el camino correcto. Yo creo que eso no solo implica a un diácono, nos implica más a nosotros quizás como laicos. Exacto, así es. A todo el que participa de la iglesia es igual, porque que nosotros, como nos congregamos, nos ven como ejemplo. Sí. Por ejemplo, en el caso tuyo, Félix, que te ha ido por ese lado, que participa, que lee, que vive tu fe. Entonces la gente te observa. Entonces, al observarte, tienen que ver tu comportamiento y tu comportamiento que lo va a llevar a ellos a creer en lo que tú crees. Sí. Porque es lo que la gente necesita tener quizás un referente. Nosotros como católicos tenemos un referente y es Jesucristo, eso está perfecto, pero aquí en la tierra nosotros tenemos al sacerdote, tenemos al diácono, y por supuesto hay ciertas personas dentro de la asamblea a la que uno dice, no, espérate, sí, por ahí es que yo quiero ir, por ahí, porque son gente de fe, son gente con una actividad cristiana que no tiene, que es un camino firme. Entonces, César, ¿alguna anécdota quizás un poco chistosa que le haya pasado en estos años? ¿Cuántos años ya son como diácono? 14. En estos 14 años que tiene ejerciendo el servicio diaconal, algo que usted se recuerde así de manera muy rápida. Yo siempre traigo recuerdo mi primera celebración como diácono. Ya me imagino yo. Yo me ordené un 20 de mayo del 2006, cayó sábado, y el domingo me correspondió celebrar como diácono en mi parroquia, Santa Rosa de Lima. Ay, mi madre. Nada, yo voy a mi celebración y me dice el padre, mira, hay bautizo para que tú lo hagas. No hay problema, padre. Yo hago buen entrenamiento. Y cuando voy a comenzar el bautizo, me dice el padre, cuando termines el bautizo, tienes que hacer una exequia. Viene por ahí el difunto.
Padre, no me hagas eso, por Dios. Oye, ¿cómo vas a hacer 3 golpes así, uno tras el otro, entrenándome? Bueno, tú te hiciste diácono, comienza a hacer tu servicio. Pero lo que más recuerdo es la primera vez que el padre Cristóbal me dijo a mí que, sí, Cristóbal Melo, que el domingo que iba a salir, celebró la primera misa de 7 de la mañana, entonces la de las 9:30 me dice, mira, tú tienes que celebrar a las 9:30 porque yo tengo que salir de viaje. Y padre, pero es domingo, es un día de precepto, yo no puedo celebrar, yo puedo celebrar cualquier día, pero no el domingo, por Dios. Bueno, eso es un y no tengo a nadie para buscar a que me sustituya, te corresponde a ti. Bueno, ya yo estaba acostumbrado a celebrar en mi comunidad como responsable de ella. O sea, yo me hice la idea de que eso no era nada, que eso, ya yo sé los pasos que tengo que hacer, yo sé que no puedo consagrar, ni nada de eso. Entonces, una celebración de palabra con la comunión. Lo que yo no sabía era que ese día la iglesia iba a estar llena. Y tú sabes cómo es la asamblea nuestra. Llena tepe. Yo salgo de la sacristía que está donde está la capilla ahora, pues me revisto, subo, cuando voy a comenzar que veo el Cristo, le hago la reverencia y voy a besar el altar, que yo cosí mi enfoco para allá abajo. A mí nada más me salió una sola palabra y la voy a decir porque yo soy así. Diablo. Y besé el altar. O sea, hice la cosa de besar el altar porque no me correspondía besarlo todavía. Y lo primero que me salió fue eso. Yo no sé si se oyó en la asamblea o no, pero yo le dije ese cuento al padre porque eso me ha hecho a reír. Padre, no me haga eso, por Dios. Pero este fue día para graduarse. Eso fue graduación. Ese día fue de graduación. Oye, imagínate. Entonces, ya con una asamblea así tan amplia, tú, sin la experiencia suficiente para llevar una homilía y mantener la atención de la gente por las cosas que el Espíritu te lleve a decir, no se pone nervioso. Y yo todavía, yo siempre digo que el que no se pone nervioso para hacer algo, aunque esté acostumbrado a hacerlo, que lo deje, porque no hay sentimiento. No hay sentimiento. Al iniciar tú te pones nervioso, aunque después que tú inicies tú vayas perdiendo el temor y eso. En principio, cuando yo leía La monja Sor Milagros, y tú la recuerdas, claro, siempre me decía, usted lee muy bien, pero usted lee muy rápido. Cada vez que yo leía me decía lo mismo, y yo he tenido que bajar, incluso ya por la edad, he tenido que bajar el tono, ya leo más despacio, hago mis cosas más despacio, aunque tengo una cosa mala, y el padre me corrige mucho eso, el padre Raisi, es que a mí me gusta estar limpiando, me gusta ver el altar sin una cosita negra que yo la detecte de lejos, ya, y yo estoy sentado, yo quiero pararme, y el padre nomás así me mira, porque ya esas son cosas mías particulares, que yo sé que eso es sagrado, y como tal yo quiero mantenerlo. Bueno, eso va más allá porque es algo personal, también me parece bien porque es algo como de disciplina y de orden que van de la mano muy bien con lo que es el altar y lo que implica todo esto. Sí, es así. Inquietud mía, necio por demás, tengo una cara media agria, a veces cuando me incomodo no se me puede ver muy de cerca. Yo le iba a preguntar eso, diácono. Yo que lo conozco y sé muy bien que la percepción, no, porque quizás la gente que no haya interactuado con el diácono tiene la percepción de ser un hombre difícil. Porque es la realidad. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, pues yo lo digo por mí. Pero después de que uno lo va a pasar, uno sabe. A usted le gusta que se hagan las cosas por el libro. Y eso es lo que la gente, no digo que no entienda, pero quizás le cause un poco más. Sí. A mí me gusta hacer la cosa bien hecha. Trato de no hacer la cosa por hacerla, sino que las cosas se hagan bien. Y sobre todo para quien se hace. Exacto. Cuando estamos en la iglesia, se hace primero para Dios, porque es a Él que vamos a celebrar. Pero también para la gente que está ahí abajo, que vive observando cada detalle que tú haces ahí arriba. Y mi cara es así natural, ya la gente me conoce. Y también digo mi cosita dura cuando tengo que decirla. Lo sabemos.
Pero preocúpate que no te voy a fallar en el programa. No, yo sé que no. Pero es importante. Diácono, como dijo Pamela anteriormente, nosotros antes del programa, antes del espacio, mandamos y le decimos a personas allegadas a nosotros, amigos, a jóvenes sobre todo, porque son los que compartimos, para que nos hagan preguntas para usted. Y yo recuerdo que un amigo en el transcurso de la semana me preguntó que cómo ahora mismo los diáconos están trabajando de manera firme para la iglesia en estos tiempos de pandemia. El trabajo en este tiempo de pandemia, de virus, Félix, se ha hecho como hacemos las celebraciones en Santa Rosa y en todas las parroquias, virtual. Por ejemplo, soy el responsable de la segunda comunidad neocatecumenal de Santa Rosa y yo toda la semana me reúno con mi comunidad vía virtual y hacemos nuestras celebraciones por ahí. Después de que celebramos, entonces compartimos un rato, hablamos, nos vemos, nos reímos, hacemos chistes, pero mantenemos la comunidad unida. Igualmente como hace el padre Raisi, que celebra sus Eucaristías y la transmite a través de Facebook. Yo creo que esa es la manera idónea que tenemos por el momento para trabajar. Exacto. Así mismo es. Una exhortación a esos jóvenes que en su momento de vivencia y de experiencia con Dios han sentido quizá el llamado, pero han dicho no, la vida sacerdotal no es lo mío, y no conocen tan bien lo que es el diaconado. ¿Qué exhortación usted le deja a esos jóvenes que quizá tengan una vocación al servicio desde el altar? No debe cerrarse, porque Dios tiene con cada uno de nosotros un proyecto de vida, un proyecto de sanidad. Y si Él, por ejemplo en mi caso, que me hace el llamado a servir en la iglesia desde esta posición de diácono, ¿por qué negarme? Yo no sé el proyecto que tiene conmigo, me irá desarrollando poco a poco, yo lo iré viendo poco a poco hacia dónde me llevan los pasos por los que Él me guía. Entonces yo no debo cerrarme, porque es una oportunidad que nos da a nosotros de poder estar de cerca con Dios, conocer su historia, no solamente por a través del Evangelio, sino a través de la vivencia con los hermanos. Lo que más me llamó la atención a mí del camino neocatecumenal fue que la celebración eucarística tradicional, el padre es el que lleva la voz cantante. En la Eucaristía neocatecumenal se le da la oportunidad a los participantes de expresarse de acuerdo a lo que le dice cada lectura. Eso me motivó a mí a participar de esto, porque yo no iba nada más a estar en un banco sentado, escuchar al padre, terminar el padre y me fui. No, aquí yo participo de manera viva y puedo expresar algún hecho que se relacione con la lectura que se acabó de proclamar. E incluso eso hace que Pamela, Félix o Darwin, a través de lo que yo exprese, a lo mejor viviendo la misma situación, vean la luz al final del camino. Y eso hace más interesante la participación. No me cierro. Yo muchas veces he pensado, ¿por qué fui yo el diácono? ¿Por qué no otra persona? Yo no soy de la Romana, mi mamá sí era de aquí, mi esposa es de aquí, pero ¿por qué yo? Si hay muchísimos hombres ahí en la parroquia. Pero a mí fue que se me cogió. Y ahí está. El que sienta la necesidad de participar de manera viva, si no quiere hacerlo como sacerdote, que lo haga de otro ámbito, ministro de la asamblea, ministro de la Eucaristía, diácono permanente, y así unidos podemos enrumbar el mundo para el camino para el que fue trazado, la vida de Dios. Amén. Pienso que ha sido toda una jornada excelente, donde hemos escuchado su testimonio, su vivencia también de fe, y pues le damos muchas gracias a Dios por contar con usted y su presencia.
y pedirle a Dios que siga siempre guiándolo, también que siga bendiciendo su vida, dotándolo de salud, llenándolo de su gracia, y que también siempre el Señor esté con su familia y con él. Le agradezco a ustedes que hayan pensado en mí, especialmente a través de Félix, que es el más cercano, pero siempre estoy dispuesto a, cuando ustedes requieran mi presencia, para ayudarles en lo que sea, en lo que yo pueda disponer para ustedes. Y si no lo sé, como decía ahorita en la pregunta que se me hacía, buscar el por qué la historia del diácono va del lado del corazón y termina en la cadera derecha. Está bien. Mire, y hablando de eso, que Claro. una buena inquietud tuya. Sí, claro que sí, claro que sí. Pues llegó el momento tan importante donde debemos de agradecerle a Dios la presencia de nuestro diácono César Alcántara, y pues les invito a ustedes jóvenes y también a todo el que nos escucha a que, si no ha tomado un momento de su día, pues que esa es la ocasión para cerrar sus ojos y agradecer a Dios por un día más. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tú traernos a don César, quien nos ha edificado grandemente en tu palabra, en el servicio, en tu amor. Te pedimos, Señor, que tú sigas abriendo nuestros corazones, también nuestros oídos, Padre, y llénanos de tu amor y de tu gracia. Que sea tu sabiduría, el discernimiento, que nos guíe día tras día y que podamos comprender cada día más cuál es tu propósito para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Nos da la bendición. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Para trabajar con éxito, téngase caridad en el corazón y paciencia en la ejecución. Conéctate la próxima semana con tu programa Entre Tanto y Nada.